Buenos días, jóvenes y señoritas. Me da mucho gusto saludarlos por este medio, donde vamos a continuar aprendiendo acerca de las matemáticas. Con la secuencia número 8, Teorema de Pitágoras, que en su libro de texto la pueden encontrar a partir de la página 76. En la sesión anterior, como ustedes recordarán, investigamos acerca del Teorema de Pitágoras. Mencionábamos que un teorema es un enunciado que se puede demostrar, y este teorema fue establecido por primera vez por Pitágoras, que fue un matemático griego de la antigüedad que hizo esta aportación al campo de la geometría, cuya aplicación es únicamente para los triángulos rectángulos. Recuerden que los triángulos rectángulos tienen la característica de que deben de tener por lo menos un ángulo recto, cuya medida es de 90 grados. Vamos a ver de qué trata esta actividad que nos va a dar un acercamiento a este teorema tan importante para la ingeniería y para la construcción de diversas carreteras, edificios, etc. Se menciona que en el siglo IV, hace ya mucho tiempo, los desbordes del río Nilo en Egipto, surgió ahora sí que este estudio, donde se utilizaba una cuerda con 12 nudos, la cual era estirada por 3 personas. Estas 3 personas fungían como vértices de un triángulo. Si se dan cuenta, mi figura tiene 3 lados. Para señalar los ángulos rectos de los terrenos, se usaba la cuerda de 12 nudos, que es la representación que tiene en su libro, con la cual formaban un triángulo que medía 3, 4 y 5 unidades. La imagen representa estos lados cuyas medidas son 3, 4 y 5 unidades. Si el ángulo que forman los lados de 3 y de 4 unidades mide 90 grados, aquí viene señalado, mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto. ¿Qué contenido matemático hay detrás de todo esto? Como su nombre lo indica, el de la secuencia, se ubica el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, como platicábamos en un inicio, aplica únicamente para triángulos rectángulos, cuya característica principal es que tienen un ángulo de 90 grados. Su estudio, pues como ya vimos hace un momento, data de épocas muy lejanas, muy atrás, y los lados de un triángulo rectángulo tienen un nombre en específico. Lleva por nombre catetos, los lados que me van a formar el ángulo de 90 grados. Los dos lados que me forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Y esos catetos se van a diferenciar por otra palabra o por otro nombre, que se van a basar en el ángulo de inclinación o el ángulo que está en contra del ángulo de 90 grados o el ángulo recto. El que se encuentra en contra, es decir, que se encuentra de la otra parte, se va a llamar cateto opuesto. De aquí su nombre. Es un cateto, pero va a ser cateto opuesto. Mientras el cateto que está sobre o que es parte del ángulo de inclinación que está en contra del ángulo recto, se va a llamar cateto adyacente, adyacente al ángulo de referencia o al ángulo de inclinación. Mientras que el otro lado, que generalmente siempre es el más largo, el que tiene mayor medida, tiene un nombre muy particular que es hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más grande de mi triángulo rectángulo y se va a encontrar del lado opuesto o en contraparte del ángulo recto que mide 90 grados. Les pido por favor que en su cuaderno tracen un triángulo rectángulo e identifiquen cada uno de sus lados y sus ángulos. Este ángulo que yo señalé lleva por nombre ángulo de referencia.
que va a ser la referencia o del que nos vamos a estar basando. Recuerden que también puedo tener otro ángulo de referencia. ¿Qué pasaría con esto? Pues los catetos van a cambiar de nombre, ya que el que se va a encontrar del otro lado será el adyacente y el que va a ser parte del ángulo de referencia va a ser el opuesto. Por lo tanto, este sería cateto adyacente y este sería cateto opuesto. Pero ahorita no estamos en esta parte. Únicamente estamos identificando los lados de mi triángulo rectángulo. Como actividad número 1, nos piden que respondamos unas preguntas muy importantes que estoy seguro que ustedes podrán contestar sin ningún problema. Sin embargo, vamos a comentarlas. Inciso A. Con 3 medidas cualesquiera, ¿es siempre posible construir un triángulo? Ya hemos visto esto anteriormente en la construcción de triángulos en segundo año y llegamos a la conclusión que no, ya que esas medidas deben de ser precisas, tienen que indicarnos exactamente los ángulos del triángulo o nos deben indicar la medida de los lados para que sean proporcionales y se pueda formar cualquier tipo de triángulo, ya sea equilátero, isósceles o escaleno, que son la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados. Por último, la otra pregunta: ¿qué características deben cumplir la medida de los lados de un triángulo para que sea rectángulo? Pues como ya hemos comentado en varias ocasiones, un triángulo rectángulo, su característica principal es que debe de tener un ángulo recto o un ángulo que mida 90 grados. Ese es el único requisito para poder establecer que mi triángulo sea rectángulo. Entonces, muchachos, les pido que estudiemos mucho esta parte teórica, que es la parte fundamental del teorema de Pitágoras, los lados de un triángulo rectángulo, así como las características de este. Vamos bien, vamos a trabajar con esta actividad. Hasta la próxima.